Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Con estas palabras acaba el Evangelio de Mateo, palabras que, por un lado, constituyen un mandato, el de hacer discípulos entre todas las naciones, y por otro una promesa, que Cristo permanecerá por siempre con su pueblo. Lo que voy a intentar mostrar a lo largo del vídeo es que este hermoso versículo, cuya profundidad solo vamos a poder apreciar ligeramente, contiene, entre otras muchas cosas, una cristología muy especial. Pero como siempre, avancemos poco a poco. De todos los evangelios, probablemente el de Mateo sea el que más incide en el tema del cumplimiento. El plan de Dios, que en el Antiguo Testamento se nos muestra como una sombra, en el Nuevo brilla con una luz nueva y culmina en la obra salvífica del Señor. Por ejemplo, solo en los 2 primeros capítulos del Evangelio de Mateo podemos encontrar hasta 5 pasajes en los que se afirma que algún suceso de la vida de Cristo tuvo lugar como cumplimiento de la Escritura. Para el nacimiento virginal se cita Isaías. Cuando Herodes pregunta dónde había de nacer el rey de los judíos, se cita al profeta Malaquías. Cuando la Sagrada Familia huye a Egipto se cita a Oseas. En la matanza de los santos inocentes al profeta Jeremías. Y por último, cuando la familia se establece en Nazaret, de nuevo se cita al profeta Isaías. ¿Cómo podemos interpretar estas citas? Si acudimos al Antiguo Testamento y observamos el contexto del que Mateo las toma, nos parecerá que su carácter profético no es evidente. Sin embargo, si queremos comprender qué es lo que está intentando comunicar Mateo con ellas, debemos esforzarnos en encontrar algún rasgo que todas ellas tengan en común. Y este rasgo es el siguiente. En todas ellas, de alguna u otra forma, se nos está hablando de la restauración de Israel. Como sabéis, en el año 722 a.C., los asirios destruyeron el reino del norte dispersando a las 10 tribus que lo constituían. Unos años más tarde, en el 537 a.C., el rey Nabucodonosor invade el reino del sur, el reino de Judá, destruye el primer templo y después desplaza a las tribus hacia Babilonia. Después, el emperador Ciro se impone sobre los babilonios y emite un edicto que permitía a los judíos volver a su tierra. Esta vuelta, sin embargo, no fue completa, ya que las 10 tribus derrotadas por los asirios seguían dispersas y ni siquiera las tribus del sur volvieron por completo. De ahí la esperanza que encontramos constantemente en los libros de los profetas, según la cual en el futuro las tribus de Israel serán restauradas y en este proceso todas las naciones terminarán reconociendo a Yahvé como soberano. Así lo podemos leer, por ejemplo, en el libro de Isaías. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Sin olvidar esto, es decir, la esperanza en la restauración, analicemos como ejemplo solamente 2 de los 5 pasajes que cita Mateo. Como he dicho, Mateo cita a Isaías en 2 ocasiones, cuando habla del nacimiento virginal del Mesías y cuando nos dice que Cristo residió en la ciudad de Nazaret. Ambas citas están tomadas del conocido como libro de Manuel, que comprende los capítulos 7 a 11 del libro de Isaías. Mateo toma así una cita del capítulo 7 y otra del capítulo 11, es decir, del principio y del final. Pues bien, si acudimos a los capítulos 8 y 9 del libro de Isaías, es decir, a la mitad del libro de Manuel, nos encontramos con un pasaje muy interesante. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaban tierra y sombras de muerte y les brilló una luz. ¿No suena de algo este pasaje? Esto es precisamente lo que va a citar Mateo en el capítulo 4, cuando Cristo comienza su ministerio público en Cafarnaún. Así dice el Evangelio. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Por qué cita Mateo este pasaje? Porque fueron precisamente las tribus de Zabulón y Neftalí las primeras en ser deportadas por los asirios. Así, Cristo, comenzando su ministerio público en Cafarnaún, que se encontraba no por casualidad en estas tierras,
dará comienzo a la restauración de Israel precisamente en la tierra en la que empezó la dispersión. Es decir, donde comenzó la dispersión, comenzará la restauración. Este es solamente un ejemplo, pero podríamos hacer lo mismo con las demás citas, porque todas ellas revelan sorpresas como esta si se leen en contexto. Pero creo que con lo dicho ya podemos continuar. Ahora bien, esta restauración del reino de Israel, ¿cómo se interpretaba en el Antiguo Testamento por algunos profetas? Se interpretaba como un nuevo éxodo. Esto lo podemos ver también de nuevo en el libro de Isaías. En el capítulo 43, el profeta se dirige a los judíos exiliados en Babilonia y les pide que confíen en Dios, ya que tarde o temprano el exilio se acabará. Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, la tropa y los héroes. Caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que realizo algo nuevo. Isaías promete así un nuevo éxodo que eclipsará al antiguo. El Señor, que en el pasado abrió un camino en el mar para rescatar a su pueblo de Egipto, abrirá ahora otro en el desierto para volverlo a rescatar. Y con esto ya entendemos la razón por la que los evangelios, cuando Juan Bautista anuncia la llegada de Cristo, se cita esta misma sección de Isaías, porque el éxodo ha comenzado. Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al Señor. Allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos». Con esto acabamos la primera parte, y para no perder de vista el objetivo del vídeo, creo que es conveniente que recapitulemos lo visto hasta ahora. Hemos visto que Mateo pone su foco en la materia del cumplimiento de la Escritura, que las numerosas citas que contienen los dos primeros capítulos hacen referencia a la restauración de Israel, y que para Isaías, aunque no solo para él, esta restauración se concebía como un nuevo éxodo. Ahora bien, si hay un éxodo nuevo, tiene que haber un segundo Moisés, y Mateo, en este sentido, se ocupa diligentemente en presentar la vida de Cristo como la de un nuevo Moisés. Esto es algo que no se le escapa a los especialistas en la actualidad, pero que ya era ampliamente reconocido por los padres de la Iglesia. Así, de la misma forma que el faraón ordenó la matanza de los niños hebreos, Herodes también ordenó el asesinato de los niños judíos de Belén y sus inmediaciones. Así como Moisés salvó su vida en las aguas del Nilo, Cristo salvó su vida huyendo a Egipto. Así como Moisés salió de Egipto como salvador de Israel cruzando las aguas del Mar Rojo, Cristo salió de Egipto como salvador de Israel y posteriormente también cruzó las aguas del bautismo. Y así como Moisés ayunó durante 40 días en el desierto, tras los cuales dio a Israel su ley en el monte Sinaí, Cristo ayunó durante 40 días, tras los cuales dio a Israel una nueva ley en el sermón de la montaña. Los ejemplos se pueden multiplicar, pero creo que estos son suficientes como para entender la conexión entre ambas vidas. Ahora bien, ¿de dónde sale esta idea de un Mesías mosaico? En el capítulo 18 del libro del Deuteronomio, Moisés promete que en el futuro, Dios levantaría un profeta como él, y es en base a pasajes como este, que Mateo nos presenta a Cristo como el Mesías prometido en figura de Moisés. Así dice Deuteronomio 18: «El Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharéis». El Señor me respondió: «Suscitaré un profeta de entre tus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre». Pero esta conexión no la hace solamente Mateo. Por ejemplo, cuando en el Evangelio de Lucas se narra la transfiguración, Moisés y Elías conversan con Jesús. Así dice el Evangelio. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte que él iba a consumar en Jerusalén. Aunque en las traducciones se suele decir que Moisés y Elías hablaban de la muerte de Cristo, en realidad, en el original griego se utiliza la palabra éxodo. El pasaje literalmente quedaría así. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, el que iba a consumar en Jerusalén. Es decir, Moisés, artífice del primer éxodo, y Elías, en representación de los profetas que prometieron un segundo éxodo, conversan con Cristo sobre el éxodo que éste habría de realizar en Jerusalén. Recordad también las palabras de Dios en este momento. «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». Aquí está en Cristo cumplida la promesa de Deuteronomio.
Yahvé promete otro profeta como Moisés, afirmando que él deberá ser escuchado. Y en la transfiguración, declara a Cristo como su Hijo y en presencia de Moisés, ordena a sus discípulos que lo escuchen. Recapitulemos de nuevo lo visto hasta ahora. Hemos visto que en el Evangelio de Mateo se acentúa especialmente el tema del cumplimiento de la Escritura en la figura de Cristo. También hemos visto que las numerosas citas bíblicas con las que comienza el Evangelio ponen el foco en la restauración de Israel, y que esta restauración de Israel se entiende como un nuevo éxodo. Y de aquí surge la interpretación de la vida de Cristo en clave de la de Moisés. Con esto, y después de esta larga y a lo mejor innecesaria introducción, nos vamos acercando más y más al objeto central del vídeo. Después del éxodo y el peregrinaje en el desierto, el Antiguo Testamento nos narra la conquista de la tierra prometida. En esta conquista, se nos describe el tipo de relación que debía tener el pueblo de Dios con las naciones de la tierra. Dijo Moisés: El Señor expulsará ante vosotros a todas esas naciones, y vosotros tomaréis posesión de naciones más grandes y fuertes que vosotros. Ahora contrastad estas palabras con las palabras de Cristo en la Gran Comisión. Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Fijaos que en ambos pasajes, tanto en la traducción griega del Antiguo Testamento como en el original griego de Mateo, se habla de todas las naciones. Pero mientras que la conquista de la tierra prometida en el antiguo Éxodo se consumaría a través de la expulsión y la aniquilación de las naciones, la conquista que sigue al nuevo Éxodo se materializará no con la destrucción de las naciones, sino con su conversión y con su transformación en discípulos de Cristo. La primera conquista fue terrenal y buscaba preservar al pueblo de Dios a través de la separación con las naciones, mientras que la verdadera conquista inaugurada con el Cristo tiene un carácter eminentemente espiritual y no avanza con la destrucción de las naciones, sino como su incorporación como discípulos en la Iglesia de Dios. Pero ¿cómo podemos saber esto? Fijaos en el papel que cumplen los gentiles, es decir, las naciones en el Evangelio de Mateo, y así cobrarán sentido tanto las palabras que cierran el Evangelio como el contraste con la primera conquista. Este Evangelio empieza con una genealogía, la de Cristo. Aunque no es una lectura especialmente cautivadora, si la estudiamos detenidamente podremos aprender muchas cosas. En primer lugar, fijaos que empieza con Abraham. En Génesis 12 se narra la llamada de Abraham, así como la promesa de Dios de que dará a sus descendientes la tierra prometida. Pero no solo esto, sino que también Yahvé pronuncia una serie de bendiciones y entre ellas esta: Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, la promesa de Yahvé no solo se extiende a la descendencia física de Abraham, sino también, a través de esta misma descendencia, a todas las naciones de la tierra. Fijaos también que en la genealogía de Cristo se mencionan a 4 mujeres: Betsabé, una adúltera; Tamar, una incestuosa; y para lo que nos interesa aquí, 2 gentiles, Ruth y Rahab. Así, retrotrayendo la genealogía de Cristo hasta Abraham, Mateo no solo nos recuerda la bendición que alcanzará a todas las naciones de la tierra, sino que también estas mismas naciones se encuentran en la genealogía de Cristo. Avanzando un poco más, recordad cómo reaccionó Jerusalén al nacimiento de Cristo. Al percatarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Herodes y Jerusalén se sobresaltan, pero son unos gentiles, unos paganos, los magos de Oriente, los que proceden a adorar a Cristo y a prestarle obsequios. Y un poco más adelante, ¿de quién dijo Cristo: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe? No lo dijo de un judío, sino de un centurión, de un gentil, cuando éste le pidió que se apiadara de su siervo. Otro ejemplo interesante es el de la mujer sirofenicia, que también era gentil. Y digo que es interesante porque a primera vista pudiera parecer que Cristo está despreciando a la gentil. La historia es conocida. La mujer sirofenicia se acerca a Cristo y le dice: «Ten compasión de mí, Señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas».
Vemos aquí que es precisamente una gentil la que reconoce a Cristo como el Hijo de David, y que de nuevo el Señor exalta su fe y le concede lo que pide. Pero no solamente esto. Hasta ahora me he referido a la mujer como sirofenicia, pero así es como la describe Marcos. Mateo, sin embargo, no la califica como sirofenicia, sino directamente como cananea, que son los enemigos ancestrales de Israel. Todos estos ejemplos, desde la inclusión de gentiles en la genealogía de Cristo hasta su participación en su ministerio público, culminan en la gran comisión de Mateo 28, con el mandato de Cristo de hacer discípulos de entre todas las naciones. Y con esto llegamos a la parte final del vídeo, y en realidad, y aunque no lo parezca, a lo que me ha llevado a prepararlo. Pero antes de acabar, hagamos un último repaso de lo visto hasta ahora. Mateo, con sus citas, enfatiza la obra de Cristo como aquella que restituirá a Israel. Esta restitución se interpretaba como un nuevo éxodo. Como nos encontramos con un segundo éxodo, Cristo cumple el papel de un segundo Moisés. De la misma forma que Moisés ordena la conquista de las naciones, Cristo ordena la conquista de las naciones. Pero mientras que la antigua conquista se consuma por la espada, la destrucción, expulsión y aniquilación de las naciones, la nueva se llevará a cabo a través del discipulado, la oración y el amor por el extraño. Y por último, Cristo mismo empezó esta tarea en su ministerio al abrazar y exaltar la fe de algunos gentiles. Y con lo dicho, ya estamos en condiciones de avanzar hacia el final. Hay un último paralelo entre Moisés y Jesús que quiero resaltar. Como he dicho al principio, el Sermón de la Montaña después del ayuno de 40 días en el desierto tiene su contrapartida mosaica en la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Sin embargo, en la vida de Moisés hay una segunda montaña que a menudo pasa desapercibida. Volvamos al libro de Deuteronomio. Podría decirse que este libro está formado por una serie de sermones dados por Moisés con el objeto de explicar la ley. Estos sermones tienen lugar al final de la vida de Moisés, justo antes de que el pueblo de Dios cruce el Jordán hacia la tierra prometida. A menudo se compara con una especie de discurso motivacional, al estilo de los que dan los entrenadores a su equipo antes de un partido importante. Pues bien, en estos sermones, Moisés conmina a Israel a no olvidar lo que Dios ha hecho por ellos, y cómo deberán relacionarse con las naciones que ya se encuentran asentadas en la tierra prometida. Pero para lo que nos ocupa, lo interesante es que estos sermones, estas indicaciones finales de Moisés antes de que Israel comience su conquista, se dan también en el contexto de una montaña, en una montaña de la región de Moab. En esta montaña Moisés morirá porque le fue negada la posibilidad de entrar en la tierra prometida. Moisés muere allí y, curiosamente, será Josué o Yehoshua el que encabece la conquista de la tierra. Y digo que es curioso porque es la versión aramea de este nombre, la que Cristo tendrá en su vida terrena. Si queréis más detalles sobre la tipología entre Cristo y Josué, podéis consultar mi primer vídeo en el que lo desarrollo con mucho más detalle. Ahora veamos el capítulo final de Mateo, donde Cristo da sus últimas instrucciones a sus discípulos antes de conquistar espiritualmente a las naciones. Vemos, y a estas alturas no debería sorprendernos, que Cristo se encuentra también en una montaña. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Pero a diferencia de Moisés, Cristo no muere en esta montaña, sino que promete que permanecerá con sus discípulos hasta el final de los tiempos. Y es con esta última frase, yo estaré con vosotros, la que titula este vídeo, con la que acabaremos. Ego me Simón y mí, yo estaré con vosotros, es la versión plural griega del hebreo Egie Imag. En los relatos de la conquista, es frecuente encontrarnos con esta afirmación o variantes de la misma. Lo interesante es que en el Antiguo Testamento es Yahvé el que hace esta promesa, es decir, que Yahvé, el mismo Dios, estará con su gente. Aquí tenéis algunos ejemplos. Sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor tu Dios juró dar a tus padres y tú se la repartirás en heredad. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes. El Señor ordenó a Josué, hijo de Nun, sé fuerte y valiente, que tú has de introducir a los hijos de Israel en la tierra que les prometí con juramento. Yo estaré contigo. Mientras vivas, nadie te resistirá. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Lo que yo te mando es que tengas valor y seas valiente. No tengas miedo ni te acobardes, que contigo está el Señor, tu Dios, en cualquier cosa que emprendas. Creo que con estos ejemplos será suficiente. Y ahora se entiende lo que dije al principio, que en la Gran Comisión se encuentra encerrada una auténtica cristología.
De la misma forma que en el Antiguo Testamento Yahvé promete estar con su pueblo en la conquista terrenal de las naciones, ahora Cristo dice que será Él mismo el que estará con su gente en la conquista espiritual de las mismas. Así, este mandato de conquista se consuma con la presencia de la divinidad entre el pueblo de Dios, porque como también dice Cristo en el Evangelio de Mateo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A algo parecido apuntaba San Juan Crisóstomo en sus homilías a este Evangelio. El Señor habla con sus fieles como con un solo cuerpo. No me vengáis, pues, parece decirles, con la dificultad de lo que os mando, pues yo estoy con vosotros para facilitaros el trabajo. Lo mismo decía constantemente a los profetas en el Antiguo Testamento, a Jeremías, que lo ponía en su juventud, a Moisés y a Ezequiel, que rehusaban su misión. Yo les dice, estoy con vosotros. Algo así hace aquí con sus apóstoles.